Buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian Otalora, soy ingeniero químico y estudiante de maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos y el día de hoy les voy a hablar acerca del comportamiento plástico de polímeros termoestables. Los polímeros pueden ser clasificados como macromoléculas conformadas de monómeros, las cuales son moléculas de bajo peso molecular y unidas comúnmente por enlaces covalentes. Las propiedades de estos materiales poliméricos dependerán de factores tales como la naturaleza del monómero, el tipo de enlaces y las fuerzas intermoleculares que puedan existir entre cadenas. Para este ejercicio, para esta presentación, vamos a hablar puntualmente de materiales termoestables. Estos son materiales que forman una red tridimensional bastante compleja y mucho más robusta que la de otros materiales poliméricos, como es el caso de los termoplásticos y los elastómeros. Esto significa que las cadenas poliméricas se encuentran mucho más entrelazadas, mucho más juntas, y por lo tanto se cuenta con una dificultad mucho mayor para que puedan desplazarse entre sí, teniendo en consecuencia un material más rígido a temperatura ambiente. Adicionalmente, al aumentar la temperatura no se favorece el factor de fluidez del polímero, sino que incluso aumenta su resistencia, al punto que el material se degradaría. Esta resulta ser cualidades valiosas para cierto tipo de aplicaciones puntuales. Otro ejemplo que resulta interesante, por analogía, es el de cocer un huevo. Cuando se tiene un huevo crudo, que lo análogo sería tener la resina de polímero termoestable, este se cose a cierta temperatura y el huevo adquiere un aspecto y conformación sólida, que sería lo equivalente a procesar la resina del polímero. Una vez se tiene esta conformación, resulta en vano volver a calentar el huevo para hacerlo fluir y obtener una consistencia líquida. Lo que sucederá al calentarlo es que el huevo se va a quemar y lo equivalente en el caso del polímero termoestable sería que una vez procesado, pues el polímero se quemaría al someterse a a un segundo proceso de calentamiento. Ahora, en cuanto al efecto de deformación en función del esfuerzo para materiales poliméricos, se tiene que en principio se va a evidenciar una deformación elástica, que es esta deformación lineal que vemos al principio de la curva, la cual es una deformación reversible y que existirá siempre y cuando el esfuerzo no supere el límite elástico. El límite elástico que se señala en la gráfica es el límite que comúnmente se encuentra a un 0.2% de la deformación total del material. Una vez superado el límite elástico y se supera el esfuerzo de fluencia, la deformación será de índole plástica, la cual corresponde a una deformación termodinámicamente irreversible, experimentando cambios en su entropía, creando y generando desplazamientos permanentes en las dislocaciones del material. Bajo este comportamiento plástico, gran parte de la energía suministrada al material se disipará internamente, en vez de ser transformada en energía potencial elástica. Por último, si el esfuerzo permanece y se supera el esfuerzo máximo, el material podría fallar gracias a los defectos cristalográficos intrínsecos en su matriz, permitiendo la existencia de generación y propagación de grietas que conlleve a la fractura final de la pieza. Las curvas de esfuerzo de formación típicas para materiales poliméricos se comportan tal y como se ve en la primera figura, las cuales cambian su forma en función de la naturaleza del material, su conformación intramolecular, la velocidad de deformación y la temperatura del ensayo. Este efecto se ve mucho más marcado en polímeros que en otras familias de materiales, debido a su naturaleza viscoelástica. Comúnmente los materiales poliméricos termoestables se comportan bajo el efecto dúctil frágil, más frágil, el efecto frágil se ve mucho más marcado. Realmente el efecto dúctil corresponde típicamente a materiales termoplásticos, mientras que este efecto gomoso hace parte de los materiales elastoméricos. Importante resaltar que a mayor velocidad de deformación y menor temperatura se obtienen curvas con un módulo elástico más alto, tal y como se puede ver en la segunda figura. Ahora, en este diagrama se observa el comportamiento del módulo elástico en función de la temperatura para un material termoestable tipo epoxi. Este material, en la primera región, resaltada con este círculo rojo, se comporta como si fuera un vidrio, es decir, es un material altamente frágil ya que a temperaturas bajas el proceso de entrecruzamiento entre cadenas poliméricas es muy inferior. A medida que aumente la temperatura se observan nuevas líneas de flujo, evidenciando que existe un efecto del tiempo y de la temperatura sobre el módulo elástico. Tan pronto como se alcanza la temperatura de transición vítrea, que es la temperatura a la cual se resalta este círculo rojo,
Se observa un evidente cambio en el comportamiento, ya que por encima de la temperatura de transición vítrea, la energía térmica es lo suficientemente alta como para hacer romper y reformar los enlaces. El material deja de tener las cualidades típicas de un vidrio y por lo tanto comienza a presentar un comportamiento gomoso. A esta región se le conoce como región de transición. El tiempo incluso parece tener un efecto mayor, ya que a mayores tiempos de deformación, menores valores sobre el módulo. Ahora, en el régimen gomoso, que es este régimen que se resalta ahora, se observa que el módulo incluso aumenta levemente en magnitud cuando aumenta la temperatura, hasta llegar al punto en el que se alcanza la región viscosa. Esta región viscosa final es la región de deformación permanente. Sin embargo, dada la estructura molecular entrecruzada de los polímeros termoestables, estos materiales al llegar a esta región viscosa suelen degradarse. No es el caso de los polímeros termoplásticos, por ejemplo. En esta zona vuelven a fluir e incluso se favorece su proceso de reciclaje. En el caso de los termoestables, por esa estructura intercruzada y robusta, resulta complicado e imposible que vuelvan a fluir y por lo tanto van un segundo proceso o una segunda etapa de calentamiento, estos materiales se degradan. Esta es una gráfica, una tabla en la cual ustedes pueden apreciar cuáles son las aplicaciones típicas de las principales subfamilias de los materiales poliméricos termoestables, e incluso como algunos materiales ejemplo principales de cada subfamilia. Por último, encuentran una tabla en la cual se relacionan las magnitudes que manejan las principales propiedades mecánicas de los principales materiales termoestables. Estos materiales termoestables los encuentran al final de la tabla, ya que los iniciales son los termoplásticos. A continuación, un video interesante sobre materiales poliméricos termoestables. Have you ever looked around in amazement at all the different things made of plastic in the room you're in? How about metal or paper? Any other prominent materials you see? Plastics are one of the most common materials used to manufacture goods today. From the keyboard you were typing on, to the spaceship your great-great-grandchildren may board in the future. Plastics are here to stay. So, how can plastics, which can make something as simple as a pen, create something so complex it can withstand rigorous physical and chemical elements such as excess heat and corrosion? The answer is thermoset plastics. Thermoset plastics are unique and actually quite different from traditional plastic materials such as thermoplastics. Thermoset or thermosetting plastics are synthetic materials that actually strengthen when heated, but cannot be successfully reheated or remolded. Unlike traditional thermoplastic parts that melt and disfigure when exposed to excess heat, thermoset components become set in their physical and chemical properties after initial heat treatment and are no longer affected by increased heat exposure. After initial heat forming, thermoset materials' resistance to heat, corrosion, and creep make them perfectly suitable for components that require tight tolerances and excellent strength-to-weight characteristics when exposed to elevated temperatures. Another difference between thermoset and thermoplastic materials is the molding process used to manufacture parts. The thermoplastic molding process cools the mold in order to solidify the molten material that is injected from the screw and barrel. The thermoset molding process heats the mold in order to cause a chemical reaction that cross-links and cures the material. While a thermoplastic monomer only has 2 reactive ends, a thermoset monomer must have 3 or more reactive ends, with its molecular chains cross-linking in 3 dimensions. Post-mold, thermosets have virtually all molecules interconnected with strong, permanent physical bonds. Take the example of a hard-boiled egg. Once an egg is boiled, additional reheating does not cause disfiguration, similar to the curing of a thermoset part. Once molded, thermoset materials cannot be returned to their original state. Thermoset components are great for applications in the automotive, appliance, electrical, lighting, and energy markets due to excellent thermal and chemical stability, along with superior strength, hardness, and moldability. Common examples of thermoset components include ash cups, brush holders, valve housings, transmission components,
appliance knobs and handles, motor housings, circuit breakers, relays, standoff insulators, switch plates, bases and end caps, frac balls, load rings, cement and wiper plugs, and other components at risk of exposure to increased heat and corrosion. Additionally, thermoset plastics have gained popularity among manufacturers, switching from metal to plastic components. Benefits that thermoset components offer over metal counterparts include available molded-in tolerances, color and surface finishes, high strength-to-weight performance, outstanding dielectric strength, low thermal conductivity and microwave transparency, resistance to corrosion and water, and most of all, offers lower tooling and production costs over metal components.